En este video te explico cómo los Estados Unidos se desarrollaron desde los primeros pueblos originarios hasta la superpotencia actual. Así conocerás qué eventos históricos han marcado y cambiado América, desde Colón hasta la crisis climática. Hace 15.000 años llegaron las primeras personas a América cruzando el estrecho de Bering. Vivían como cazadores, recolectores y luego como agricultores, por ejemplo, cultivando maíz. Culturas avanzadas como los Anasazi construyeron ciudades de barro. Hasta 1492, existían más de 500 tribus diferentes, desde los inuit hasta los aztecas. En 1492, Cristóbal Colón navegó hacia el oeste por orden de España y llegó al Caribe. Pensó que estaba en India y llamó indios a los pueblos originarios. Sus viajes desencadenaron la colonización europea. Para los pueblos originarios comenzó una era de violencia y enfermedades. En 1607, los ingleses fundaron Jamestown en Virginia. Los colonos sufrieron hambre y conflictos con los indígenas Powhatan. John Rolfe salvó la colonia con el cultivo de tabaco. Más tarde llegaron los primeros esclavos africanos, 1619. En 1620, peregrinos puritanos huyeron en el Mayflower hacia América. Fundaron Plymouth, Massachusetts, y celebraron en 1621 la primera fiesta de acción de gracias con los indígenas Wampanoag. El mito del Thanksgiving sigue siendo parte de la cultura estadounidense. Desde el siglo XVII millones de africanos fueron forzados a América. Trabajaron en plantaciones de algodón, tabaco y azúcar. La esclavitud fue legal hasta 1865, una de las causas de la guerra civil posterior. En 1775, las 13 colonias se rebelaron contra los impuestos británicos y el control. En 1776, proclamaron la Declaración de Independencia, vida, libertad y felicidad. George Washington lideró el ejército hacia la victoria. En 1783, América era libre, pero solo para hombres blancos. En 1787, los padres fundadores escribieron la Constitución, con separación de poderes y derechos básicos. En 1789 Washington fue el primer presidente. La Bill of Rights, 1791, garantizó libertad de expresión y derecho a portar armas. Pero mujeres y esclavos quedaron excluidos. En 1803 el presidente Jefferson compró Luisiana a Francia, por solo $15 millones. El territorio iba desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. Expediciones como la de Lewis y Clark exploraron el oeste salvaje. En 1830 el presidente Jackson obligó a los pueblos originarios a salir al este del Mississippi. Miles de cherokees murieron en el Sendero de Lágrimas, una marcha forzada hacia el actual Oklahoma. Sus tierras fueron entregadas a colonos blancos.
En 1848 se encontró oro en California. La fiebre del oro atrajo aventureros de todo el mundo. Ciudades como San Francisco crecieron rápidamente. Pero la mayoría no se hizo rica. Los inmigrantes chinos sufrieron racismo. Entre 1861 y 1865, los estados del norte, contra la esclavitud, lucharon contra los del sur, Confederación. Más de 600.000 personas murieron. El norte ganó y la esclavitud fue prohibida en 1865, pero el racismo siguió, especialmente en el sur. Después de 1865, América se expandió hacia el oeste. El ferrocarril transcontinental 1869 conectó el este y el oeste. Vaqueros llevaban ganado y colonos luchaban contra indígenas. El mito del lejano oeste influye en las películas hasta hoy. A finales del siglo XIX crecieron ciudades como Chicago gracias a la industria. Empresarios como Rockefeller, petróleo, y Carnegie, acero, se hicieron muy ricos. Los trabajadores vivían en pobreza. Surgieron huelgas y sindicatos. Entre 1880 y 1920, llegaron 24 millones de inmigrantes, desde Europa, Asia y Latinoamérica. Ellis Island en Nueva York era la puerta al Nuevo Mundo. Pero muchos sufrieron pobreza y discriminación. En 1917 Estados Unidos entró en guerra contra Alemania. La industria produjo armas y soldados lucharon en Europa. Tras la victoria en 1918, América se volvió una gran potencia global. El presidente Wilson influyó en las negociaciones de paz. En 1920, las mujeres finalmente pudieron votar, tras décadas de lucha. Activistas como Susan B. Anthony y las sufragistas arriesgaron arrestos. Pero la igualdad en el trabajo o la educación tardó mucho más. En 1929 el desplome de la bolsa en Wall Street llevó a Estados Unidos al caos. Bancos quebraron, fábricas cerraron, millones perdieron su empleo. El New Deal del presidente Roosevelt creó empleos construyendo calles y presas. En 1941 Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la guerra. La industria fabricó tanques y aviones. En 1944 tropas estadounidenses desembarcaron en Normandía, día D. La victoria en 1945 convirtió a Estados Unidos en superpotencia.
Entre 1945 y 1991 Estados Unidos y la URSS compitieron por el poder global. Hubo guerras por poder, por ejemplo Vietnam, carrera armamentista y la crisis de los misiles en Cuba, 1962. El miedo a las armas nucleares y espías marcó la cultura popular. En los años 50 y 60, los afroamericanos lucharon contra la segregación racial. Martin Luther King, Rosa Parks y Malcolm X pidieron igualdad. Leyes como el Civil Rights Act, 1964, prohibieron la discriminación, pero la lucha continúa. En 1969 la misión Apolo 11 llegó a la Luna, un éxito simbólico en la Guerra Fría. La famosa frase de Neil Armstrong se transmitió en todo el mundo. La NASA se volvió símbolo de liderazgo tecnológico. Entre 1955 y 1975 Estados Unidos luchó sin éxito contra fuerzas comunistas en Vietnam. Las imágenes brutales provocaron protestas masivas. Jóvenes quemaban sus cartas de reclutamiento. La guerra terminó en derrota. En 1972, un robo en el Hotel Watergate destapó el gobierno de Nixon. Periodistas revelaron que Nixon intentó ocultar el escándalo. En 1974 renunció, un golpe para la confianza en la política. Desde los años 80, empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y Google marcaron a Estados Unidos. El Internet, años 90, cambió la comunicación, la economía y la cultura. Surgieron redes sociales como Facebook, con ventajas y problemas. El 11 de septiembre de 2001 terroristas destruyeron las Torres Gemelas. Estados Unidos inició la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak. Leyes de seguridad como el Patriot Act limitaron libertades. En 2008, Barack Obama fue elegido, un momento histórico. Sus reformas, Obamacare, dividieron opiniones. Pero los conflictos raciales, como en Ferguson, persistieron. Entre 2017 y 2021 Donald Trump gobernó con discursos populistas. Construyó muros en la frontera con México, discutió con aliados y negó el cambio climático. Su presidencia dividió profundamente al país. En 2025 se eligió un nuevo presidente.
Tras la muerte de George Floyd, 2020, millones protestaron contra la violencia policial. BLM pidió justicia. Se derribaron estatuas de esclavistas. El debate sobre el racismo sistémico sigue abierto. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de CO2 del mundo. Incendios en California, huracanes en la costa este y sequías muestran las consecuencias. El presidente Biden impulsa energías renovables, pero muchos niegan la crisis. Estados Unidos está dividido entre conservadores y liberales, ciudades y zonas rurales. Temas como inmigración, control de armas y regulación de IA dividen a la sociedad. ¿Podrá la democracia más antigua superar sus retos?